Os voy a hacer el story time de mi embarazo de forma muy resumida para la gente que no me sigue en Instagram y se ha perdido toda esa etapa de mi vida. Empecemos por el principio y es que yo no tenía muchísima intención de ser madre hasta más o menos los 33, bueno, 32, 33 años. No era algo que me preocupase mucho, pero sí es cierto eso de que dicen que llega un momento que tu reloj biológico se despierta y el mío se despertó, pero como tampoco era una cosa que tuviese mucha prisa, lo que hice fue, dado que tengo un poquito más de edad, hacerme una prueba de fertilidad para ver qué tal iban las cosas. Y yo me hice la prueba súper tranquila porque pensé que estaría todo bien. Soy una persona joven, de hecho era más joven todavía, un añito más joven y pensaba que no iba a pasar nada. Y para mi temor, la prueba salió fatal. Salió fatal de que tenía la antimuleriana por los suelos. No sabía yo muy bien interpretar, pero sí recuerdo el día exacto que tuve la prueba en mis manos, que fue el 10 de agosto. Y después de consultarlo, entré en pánico. La verdad, el día que recibí las pruebas, el resultado de las pruebas, ahí mismo ya me puse súper triste porque pensé que yo pues no podía ser madre y demás. Por suerte en ese mismo momento Javi me apoyó bastante y me animó a que realmente fuésemos a buscar respuestas médicas. Entonces fui al médico y el médico me confirmó que realmente me había salido muy bajita y me dio en ese momento cita para fertilidad. Obviamente estas cosas van muy despacio, por lo que la cita para la fertilidad la tenía pues después de un año y pico de cuando la solicité. Así que lo que me dijo el médico es que no desanimase, que sí que iba a ser muy complicado, que había muchísimas opciones, pero que eso lo veríamos en la cita de fertilidad, pero que podías intentarlo de forma natural si era lo que deseaba y no iba a perder nada, y fue lo que decidimos hacer. Javi tampoco tenía intención de ser padre por aquel entonces, también os tengo que decir, pero fue súper comprensible con mi deseo y con ese miedo que yo tenía. Así que dijimos, mira, lo probamos y lo máximo que va a pasar ahí es que no salga, pero por lo menos nos divertimos en el proceso. Yo estaba acojonada, entonces la palabra divertirnos en el proceso no me hacía mucha gracia, porque en ese momento dije, yo quiero ser madre a toda costa y me están diciendo que no puedo. Entonces mi alternativa era llorar y estar desesperada. Y estamos hablando de agosto de 2022, así que lo que dijimos fue, vamos a empezar a probarlo y ya está. Yo, desesperada como estaba, hice caso a algunas amigas que me recomendaron tomar ácido fólico y demás porque eso me iba a ayudar. Me compré 6 cajas de ácido fólico, Femibion 1, os tengo que decir la marca, y empecé a tomármelo. Y ya empecé a controlar el tema de la regla. Yo hace muchísimos años que no tomo la píldora, llevo sin tomar la píldora por lo menos 6, 7 años. Hay un vídeo aquí de cuando os dije que había dejado de tomar la píldora. Mi regla la tenía súper controlada, lo que me daba la posibilidad de controlar mis periodos fértiles. Me descargué una app que se llama Flo y desde esa app me ponía la fecha exacta en la que debería intentar. Os tengo que decir que lo intentamos, nada más, o sea, en agosto directamente nos fuimos de vacaciones a Menorca y tal, y el día que nos volvimos de vacaciones me vino la regla. Entonces fue el primer chasco de no estamos embarazados, pero no significa que vamos a dejar de intentarlo. Yo seguía tomando el Femibion, que es del ácido fólico, y seguía intentándolo en las fechas, así que en septiembre, entre el 9 y el 11, fue cuando realmente fabricamos a los bebés. No voy a decir que fue difícil, que fue duro. Fue más difícil psicológicamente porque me habían dicho que no podía. Os voy a decir los síntomas que tuve porque me di cuenta de que podía estar embarazada cuando realmente me faltó la regla. Es decir, yo siempre he sido una persona súper como un reloj y me faltó la regla, pero yo no quería hacerme la prueba todavía porque sentía que no, me daba miedo otro no, aunque en realidad solo llevábamos un mes intentándolo. Pero aún así estaba yo como que, no voy voy a esperar una semana. Esperé una semana, compré el test y esperé una semana. Los síntomas que tenía era, aparte de la falta, yo sentía que me dolía la parte baja de la tripa, como por aquí, y mucha sensibilidad en los pezones. Entonces yo tenía esos síntomas. Recuerdo que fui a la peluquería y mi amiga Lorraine, que es mi peluquera, me dijo, esos son los síntomas que tenía yo, sobre todo los pinchazos en la parte baja de la tripa, son los mismos síntomas que tenía yo cuando estaba embarazada. Y yo estaba en plan, bueno, me hacía ilusiones, pero no me hacía ilusiones. Hasta que el 2 de octubre me hice la prueba. Salió positiva
Tenéis un vídeo en mi Instagram de las reacciones de toda la gente, la mía, la de Javi, la de mis amigos. Bueno, tenéis ahí todo en Instagram. Nada más ver ese positivo, lo que hice fue pedir una cita con el médico para ver si realmente era de verdad y si iba todo bien, porque es algo importante ver desde un principio si va todo bien, así no te hace muchas ilusiones tampoco. Y fuimos al médico y el médico nos dijo, nos confirmó que efectivamente estaba yo embarazada y que solo había un bebé. Estábamos todos súper felices, súper... Decidí tomármelo con mucha calma y a las 2 semanas, casi 3, tuvimos otra cita que ya era por la pública, porque la primera cita la tuvimos por la privada. Y recuerdo que estábamos ahí viendo en la ecografía y coge la doctora, que era una doctora, y nos dice, ¿cuántos queréis tener? En ese momento Javi ya se quedó mudo, no habló en 3 horas. Y yo me quedé así y dije, bueno, solo hay uno. Yo dije, uno, porque yo sé que solo hay uno. Y dijo, no, hay 2. Y yo así. El caso es que yo sabía en mi interior que yo un día iba a ser madre de gemelos. De hecho, a Javi se lo dije cuando éramos pequeños. Cuando él tenía 14 años, yo dije, tú vas a ser el padre de mis gemelos. Soy una pitonisa. Nos guardamos el secreto para decirlo en redes y demás hasta la semana 12, que es la que recomiendan. Y a partir de ahí ya os iba contando todo. Estaba súper emocionada. Nos pilló además en plena apertura de los calendarios de Adviento y era como, wow, y tal. Os conté que en teoría me había dicho que no podía ser madre y que estaba embarazada de gemelos, que eso para mí era como lo más flipante de todo porque ya me habían puesto en el peor pronóstico de todo. Y allí os fui compartiendo toda mi experiencia durante el embarazo. Y es una cosa muy rara porque lo primero que hice cuando me dijeron que estaba embarazada de 2 fue dejar el CrossFit. Me dijeron que podía seguir haciendo ejercicio y demás, pero me hizo un clic en la cabeza que me daba la sensación de que tenía que proteger a mis 2 bebés a toda costa. Así que yo dejé el CrossFit y empecé a hacer ejercicio en casa tal, las veces cuando quería. Tampoco os creáis que he hecho muchísimo, pero sí que me llamaba la atención eso de que tenía que dejarlos ahí de alguna forma. Creo que todas las madres, cuando estamos embarazadas, tenemos ese miedo a que pase algo y que de repente, pues ese bebé deje de estar ahí. Y teniendo 2 sobre todo, y después de que me hubiesen dicho que, no sé qué tendría que ver, seguramente nada, pero como me dijeron que sería tan difícil, me daba la sensación de que podía pasar algo. Pero eso solo duró las primeras semanas. También os tengo que decir que después me relajé muchísimo. A partir de la semana 12, la sensación que tenemos también es de que lo peor ha pasado. Obviamente todavía pueden pasar cosas, pero la sensación que nos da es de que podemos estar más tranquilas y podemos respirar más tranquilas. También dice que el primer trimestre del embarazo es el más difícil porque es el que tienes más síntomas y en mi caso doy gracias a Dios de que no tuve prácticamente ninguno. Lo que más noté es el tema de los olores. Todos los olores, era como los olores muy dulces y tal, todo me molestaba. El sueño, estaba cansada constantemente, tenía sueño las 24 horas del día. De hecho, algunas reuniones que tenía y tal me las perdí porque no era capaz de despertarme y pedía perdón y tal, pero era como, por favor, ¿qué me está pasando? No tuve mareos, no tuve vómitos, no tuve muchas molestias aparte del sueño en el primer trimestre. Cada tiempo que va pasando durante el embarazo vas teniendo nuevos síntomas. Entonces, una cosa que tuve que me llamó mucho la atención fueron los sangrados nasales. Yo tuve muchísimos sangrados nasales durante el embarazo y me pilló en todo el invierno. Entonces también me puse mala de resfriado varias veces. Y eso sí que fue terrible porque cuando estás embarazada no puedes tomar absolutamente nada. Y estando mala, pues lo único que podía tomar era infusiones, tónicos de miel que hacía yo con miel, limón y tal. Pero no puedes tomarte nada que no sea paracetamol. Y el paracetamol es una cosa que me parece tan sumamente inútil. A menos que tengas fiebre. Todo lo demás es como, por favor, dame algo de verdad. Una cosa que tuve mucho durante el embarazo y me llamó mucho la atención es que tenía mucho antojo por cosas picantes, por cosas de México. Yo tenía muchas ganas de comer tajín con fruta, tajín con todo. Tajín es un condimento, no sé, es una cosa mexicana que es una mezcla de lima con picante
y tal, y es medio saladito. Y yo comía eso las 24 horas del día con todo, con fruta, con verdura, a veces hasta puro, en fin, era loquísimo lo que quería yo, comer comidas picantes. Por suerte se pasó un poquito, estoy más tranquila en ese sentido. Y habrá gente que diga que el tema de los antojos es todo psicológico y demás, hay mujeres que han tenido antojos y otras que no. Yo solo tenía esas ganas de comer pues cosas más picantes, cosas mexicanas y tal, pero no tuve ningún antojo de decir a Javi a las 3 de la mañana quiero una sandía en pleno invierno, no. No tuve ningún tipo de susto, no tuve ningún tipo de malestar durante todo el embarazo, era para mí demasiado idílico, yo no sé si eran las ganas que tenía yo de ser madre, no sé si era la ilusión que tenía de estar embarazada de gemelos, pero todo fue demasiado maravilloso durante todo el tiempo del embarazo. Lo único que me pasó así que fue molesto y que ya decía yo, quiero tener a mis hijos ya, fue una alergia que me salió ya al final del embarazo, que tenía yo un picores por todo el cuerpo, lo voy a poner por aquí, terrible, tenía todo el cuerpo brotado de sarpullidos. Eso me picaba y no me dejaba dormir por las noches, no me dejaba estar tranquila durante el día, era terrible. Me hicieron pruebas para ver si tenía, creo que se llama colestasis o algo así, y no la tenía. Simplemente hay mujeres que tienen esa alergia, como esos picores durante el embarazo, así que en teoría eso era normal, pero sí que fue algo que me tenía loca, lo pasé fatal con eso. Lo bueno de los embarazos gemelares es que tienes ecografías todos los meses, entonces hemos podido ver a los bebés todos los meses. Y en la semana 37 más o menos fuimos a los monitores y demás porque ya estaba llegando al final del embarazo y me dijeron que tenían que programar el parto. Así que llegamos al momento parto. Me programaron el parto para la semana 38 y llegué ahí ese día, el 25 de mayo de 2023. Y yo creía que iba a parir ese día, o como mucho el día 26. Llegué allí el día 25, lo primero que me hicieron fue como una exploración para ver si estaba algo dilatado tal, lo que era imposible porque yo no estaba de parto, estaba a término, ya en la semana 38, pero no estaba preparada para parir. No había tenido ningún tipo de contracción, nada que pudiese indicar que estaba de parto. Entonces nunca entendí realmente por qué el protocolo es programar e inducir los partos gemelares. Es algo que jamás entenderé porque mis hijos no estaban preparados para salir, ellos no querían, estaban súper a gusto y a mí me hicieron pasar un mal rato tremendo porque después de esa exploración me dijeron que no estaba, obviamente no estaba dilatada, pero que tenían que darme cosas para hacerlo. Entonces me pusieron un balón que se llama el balón de Hook, creo que es, que te va dilatando. Me pincharon oxitocina, pincharon la bolsa de uno de los bebés, que fue de Gaby, porque Gaby nació con un redita aquí, y todo eso están en monitores. Al principio estaba súper bien, cuando me pusieron el balón y cuando me pincharon la bolsa ya me dijeron que me tenían que poner la epidural, que me pusieron la walking, que es la que puedes moverte y tal. Lo que pasa es que yo no me podía mover porque me habían puesto una sonda, porque me habían puesto el balón, porque tenía un monitor dentro, que era el de Gaby, tenía el monitor de la tripa, que era el de Rafa. Entonces lo de moverse para mí era inviable, no podía ni estar en el balón haciendo los ejercicios para intentar abrir la pelvis, ni nada de eso, tenía que estar tumbada y en algún momento eso empezó a molestarme muchísimo. En total estuve 36 horas intentando dilatar, estuve en 36 horas de inducción hasta que por la noche del 26 al 27, eran las 11 y pico, casi las 12, vino el cirujano y dijo, Raiza, hemos intentado de todo, vamos a proceder a la cesárea. En ese momento yo ya estaba, amén, amén, bienvenida sea la cesárea, porque yo ya no aguantaba más, yo ya le miraba a Javi y decía, por favor, haz que saquen a estos niños de aquí, porque además es que ya le han pinchado la bolsa a uno, yo no estoy dilatando, me miraban y estaba creo que estaba de 4 centímetros, y para que estés de parto tienes que estar de 6, es decir, yo no llegué a estar de parto. También es cierto que no tuve contracciones en ningún momento, a lo mejor las tuve, porque claro, como tenía la epidural puesta, a lo mejor sí que las tuve, pero no sentí dolor. Yo no sentí el dolor de las contracciones, yo no sentí ese dolor de gritar, de decir estoy poniéndome de parto. No, yo tenía dolor y molestias porque me estaba metiendo la mano todo el rato. No puedes tener vergüenza cuando vas a parir. También te digo que cuando estás de parto y estás ahí, te ve hasta el celador, todo lo que llevas dentro, todo lo que tal, porque vienen varios médicos, vienen varias personas, alumnos de prácticas y tal. Yo tuve los bebés en el 12 de octubre, que es un hospital universitario, así que venía mucha gente. Y no es que te metan un dedito para ver cómo vas, te meten la mano entera.
te desgarran por ahí para ver cómo está y eso yo no tenía ni idea. Entonces, claro, eso sí que ya era muy molesto para mí. Y cuando me dijeron que íbamos a hacer una cesárea, dije, perfecto, sácamelo y así vamos a ser todos felices. Hasta el momento del parto yo estaba en una sala súper bonita, que son las nuevas salas que tienen allí en el 12 de octubre. Todo era maravilloso. En cuanto firmé el consentimiento para la cesárea, me pasaron al quirófano. Y recuerdo que fue todo muy rápido, porque en cuanto lo firmé me cambiaron la ropa, le dieron ropa a Javi para que se cambiase. Empezaron a recoger todo, me recogieron a mí, me pusieron en una camilla y me llevaron. Y me llevaron a la sala del quirófano, vi ahí todo blanco, ahí empezaron a drogarme con todo. Tampoco me preguntéis porque ahí todo es confuso. A partir del momento que dicen que vas a parir de cesárea, todo se vuelve un poco confuso. Recuerdo que estaba allí Miriam Viudes, que es matrona, y yo le dije a Miriam que por favor que estuviese allí conmigo y demás. Y por suerte Miriam estaba allí y fue la que dijo que pasase Javi. Entonces habló con el médico y dijo, oye, está el marido fuera, por favor, podéis dejar que pase. Y dejaron que pasase Javi porque si no estuviese allí dándome la manita, pues no tendría el recuerdo tan bonito de hasta ese momento. Fue muy rápido el tema de la cesárea. Ya una vez te drogan, te rajan, te sacan a los bebés y ya está. Yo recuerdo que Javi entró cuando ya me habían hecho el corte de la cesárea, entonces yo creo que ya llegó un poco blanco porque se quedó ahí mirando y tal, y además se levantaba todo el rato para ver y el médico le había dicho que por favor que se estuviese sentadito porque las caras que debería poner deberían ser pues la misma que pondría cualquiera. Javi es muy susceptible con el tema de sangre y demás. Yo no sé cómo sacó el valor para estar mirando todo aquello, pero ahí estaba. No sé tampoco cuál es el criterio que eligen para sacar a los bebés, pero sacaron a Gaby a las 12:07 del día 27 y Rafa salió justo enseguida a las 12:10 del día 27, es decir, me pareció que fue súper seguido. Yo recuerdo que cuando lo sacaron vieron que estaba todo bien y ya enseguida te ponen un bebé encima y me traen al otro bebé y me lo ponen encima. Estuve haciendo piel con ellas, que era algo que me hacía mucha ilusión, que yo quería mucho durante, pues todo el tiempo que me estuvieron cosiendo, porque al final yo no sé cuánto tiempo es eso, pero mientras me estaban cosiendo tenía yo a los bebés. No les había visto la cara porque no me daba para verles la cara, yo tenía los brazos como en cruz, que es como te ponen para la cesárea, pero sí que les miraba la cabecita y tal, y me di cuenta de que una cabecita era más grande que la otra, entonces un bebé obviamente era un poquito más grande que el otro, medio kilo, era más grande Rafa. Pero yo los miraba así y Javi también y los teníamos ahí. Para mí hasta ahí fue un momento súper bonito, fue súper especial. Y siempre voy a tener ese recuerdo de tener a mis dos bebés aquí, a Javi sujetándolos y tal. O sea, yo los olía y qué olor más maravilloso tienen los bebés. Yo los olía, o sea, los tenía ahí y tal. Hasta que de repente me dicen, bueno, ahora nos vamos a llevar a los bebés. Y yo así, ¿cómo? Y tú te tienes que ir a la reanimación. Entonces, sin decirte mucho más, te cogen y te llevan a otra zona. Me llevaron en camilla a otra salita. De repente me ponen solo a Rafa encima y fue cuando realmente pude mirarle la cara a Rafa porque me lo pusieron aquí. Y me dijeron, aquí tienes al bebé, es precioso y tal. Y yo empezando, y mi otro bebé, yo tuve dos bebés, ¿dónde está el otro bebé? Y se habían llevado a Gaby, ya se lo habían llevado a neonatos, estaba con Javi. No le había pasado nada, simplemente que se lo habían llevado. Luego después es que tuve a Rafa aquí, creo que medio segundo, el tiempo de verle la cara. Y me cogieron el niño así por encima y me dijeron, venga, nos lo llevamos porque te tienes que ir a la reanimación. Y yo estaba en plan, reanimación, porque estás un poco groggy todavía de la anestesia. Pero no entendía yo a dónde tenía que ir y por qué mis hijos no venían conmigo. Yo solo entendí cuando llegué allí a la sala. Era una salita que parecía yo qué sé, parecía un aula. Era una sala enana con algunas sillas y tal, la camilla en mitad de la nada, que era mi camilla, la que estaba, una luz y un gotero. Y cuando llegué allí, nada más llegar, vinieron dos enfermeras, que yo supongo que eran enfermeras, y me empezaron a presionar la tripa. Mi parto no dolió, fue cesárea, pero es que en ese momento la anestesia ya se había ido, yo ya notaba todos los dolores y me empezaban a presionar desde aquí, me pegaban las costillas hasta el final y iban empujando y yo notaba cómo salía sangre por todas partes, notaba el calor, notaba el dolor, era el mayor dolor que había sentido en mi vida y yo chillaba y yo gritaba y yo decía, por favor, darme algo de dolor y me decían, no puede dolerte tanto, todavía tienes anestesia, yo que no tengo anestesia, yo que estoy notando todo, que me duele muchísimo, yo lloraba y yo gritaba y ellas seguían empujando.
venían a cada hora aproximadamente durante toda la noche a empujar eso y luego me ponían un peso encima. Yo tenía el móvil y entonces mi única preocupación, aparte de que estaba sintiendo el mayor dolor de mi vida, era cómo estaban los bebés, porque yo no entendía por qué no tenía a mis hijos conmigo y nadie me lo explicaba. O sea, yo preguntaba a las enfermeras y no eran capaces de decirme nada, no me decían, no, es que están... nada. Le escribí a Javi, Javi sí estaba con los bebés, pero me decía que estaba todo bien. Javi me decía, yo le escribía, bebé, está bien, tal, enséñame a los bebés, me mandaba fotos, me mandaba vídeos de ellos tomando del calostro que yo había sacado, que habíamos llevado congelado. Estaba todo bien, pero nadie me explicaba por qué no podía estar con mis hijos, y es porque estaba en la reanimación esa de la cesárea, que no entiendo muy bien cómo va la cosa. Estuve ahí toda la noche sin poder estar con mis hijos, toda la noche sin que me diese ningún tipo de explicación de por qué estaba así, de por qué tal, y sintiendo el dolor tremendo de que me están empujando a cada rato y que eso dolía muchísimo. Además, no dejaron que Javi se quedase con los bebés allí en la sala de neonatos, no estaban en incubadora, no estaban en nada, estaban juntitos en una misma cuna, pero no dejaron que Javi se quedase ni conmigo ni con ellos. Lo que dijeron fue que Javi, lo mejor es que se marchase a casa, que descansase y demás. Entonces, sobre las 4:00 de la mañana, Javi cogió el coche, se vino a Guadalajara y vino a dormir a casa hasta que a las 9 de la mañana, o sea, bueno, a las 9 estaba allí ya otra vez. Que fue cuando me sacaron de esa salita, me metieron en una sala más abierta donde había muchísima gente y me dijeron que tenían que asearme. Yo preguntaba por mis hijos todo el rato, o sea, yo solo quería saber dónde estaban mis hijos y por qué no los tenía conmigo. O sea, yo no entendía qué parte era esa del parto donde yo no podía tener a mis hijos conmigo. Las enfermeras vinieron a asearme y tampoco tengo buenos recuerdos de eso porque han sido súper brutas. Me meneaban por todas partes, me hacían mucho daño, me cogían, me tiraban cosas encima. Estaba recién salida de una cesárea. Había parido hacía algunas horas y me estaban haciendo muchísimo daño. Yo me quejaba, yo decía, me está haciendo daño, me duele, tal. Y ellas se reían y me decían que no me podía doler tanto, que es que estaba yo siendo muy, muy floja y que aparte eso ya lo tenía que estar haciéndolo yo sola. Me dijeron, tenías que levantarte ya y asearte tú sola, ya deberías ir al baño y esas cosas. Y yo en plan, tengo 7 capas. Rajada, yo lloraba, yo le mandaba mensajes a Javi, yo me acuerdo que le decía a Javi, porfa, me están maltratando, o sea, lo estoy pasando demasiado mal. Solo dime que mis hijos están bien, por favor. O sea, no entendía nada. Fue como, yo creo que de todo lo maravilloso que fue mi embarazo, toda esa parte del parto, del posparto inmediato, fueron los peores recuerdos que tuve de todo el embarazo, porque la verdad es que no me esperaba que fuese así. Yo no me esperaba que no pudiese estar con mis hijos, yo no me esperaba que fuesen a tratarme de esa manera, sin darme ningún tipo de explicación, sin respetar mi propio dolor, porque estaba sintiendo dolor. Fue todo demasiado bruto. Lo único que me calmó el dolor fue cuando realmente vino Javi ya con los bebés. Me los trajo. Recuerdo que fue como la imagen más bonita del mundo porque venía Javi con su batita. Los bebés en una cuna solo y ponía... Era la cuna de Gaby porque ponía gemelo 1 en la cuna. Y ahí estaban mis bebés y cuando los vi fue cuando realmente se me pasaron todos los males y fue cuando dije, ya están aquí, están bien, veo que están bien, veo que están sanos. Ahí intentamos ya dar el pecho, hacer que lo cogiesen y demás. Y tampoco os creáis que fue muy difícil porque sí que lo cogieron. Y para mi sorpresa, yo todavía no estaba liberada para irme. Entonces me trajeron a mis hijos a las 9:00 de la mañana, casi a las 10. Estuve con ellos media hora, que además se me hizo rapidísimo, y se los llevaron otra vez. Y era como, por favor, o sea, ¿qué locura es esa? Porque una madre no puede tener a sus hijos con ella. No entendía nada. Por suerte sí que estaba Javi allí con ellos y Javi me mandaba fotos, me mandaba vídeos. O sea, Javi estaba disfrutando mucho de estar con los bebés, pero yo estaba ya agobiada porque no entendía por qué seguía allí. A las 3:00 de la tarde me dieron la comida y me dijeron que en un ratillo me subirían a planta y ya podría estar con los bebés. Así que sobre las 5 o así, un poquito después de las 5 fue cuando ya nos dieron la habitación y subimos a planta y ahí empezó la maternidad en sí. Ahí empecé a tener a mis bebés conmigo.
No tengo ningún tipo de buen recuerdo durante ese tiempo. De hecho, no tengo fotos, no tengo vídeos, lo estaba pasando bastante mal. Pues porque éramos muy nuevos en eso, no nos habían dado tanta información. No sabíamos que la leche mía iba a tardar tanto en bajar. Entonces yo no tenía leche, teníamos a 2 bebés chillando de hambre y no sabíamos que había que darles de comer. Entramos a planta a las 5 de la mañana y a la 1 fue cuando nos quedamos así, nos miramos y dijimos, estos bebés no han comido. Entonces llamamos por teléfono, bueno, llamamos a las enfermeras y dijimos, oye, los bebés están llorando porque tienen hambre. Y dicen, pero tú no querías dar el pecho. Y yo, sí, pero es que no tengo leche. Entonces dije, podéis traernos algo, fórmula, unas jeringuillas para darles para que no confundan, porque no queríamos darles biberones y tal. O sea, mi ilusión mayor del mundo era poder dar el pecho. Hice un curso de lactancia, iba como súper preparada para ello, pero nada es como preparamos y cómo nos esperamos y demás. Siempre hay imprevistos. Yo recuerdo que a la 1 fue cuando finalmente nos trajeron la leche y los niños estaban chillando a grito pelado, o sea, estaban desesperados, nosotros no sabíamos qué hacer. Y cuando les dimos de comer, tragaron ahí la leche como unos locos y tan tranquilos. Y así estábamos, que comían a cada rato, se dormían, comían a cada rato, se dormían. Yo les ponía el pecho siempre que podía, a ver si empezaban ya a producir. Y al segundo día, ya por la tarde-noche, seguía yo extrayendo y fue cuando extraje muchísima leche y dije, ya me ha subido la leche. Y empecé a turnarme para darles la leche. Pero aún así, ellos seguían chillando de hambre, así que seguíamos con las jeringuillas y la fórmula. Otra cosa que tampoco tenemos recuerdos bonitos es cómo entran en las habitaciones con 2 bebés. O sea, cuando tienes un bebé que es recién nacido, que son muy sensibles a todo, entran pegando portazos, encendiendo la luz por la madrugada. Yo recuerdo que tenían que hacerles pruebas y entonces les pinchaban los pies a cada rato. Era como, los días del hospital eran como, por favor, que se acabe ya. Javi no tenía dónde dormir porque el sillón de la habitación estaba roto. Entonces Javi se tiraba todas las noches durmiendo en el suelo. El suelo, la habitación no la limpiaron. En todos los días que estuvimos allí, no limpiaron la habitación en ningún día el suelo. No pasaron a limpiar el suelo. Cambiaban las sábanas y ya está. Entonces Javi dormía en el suelo, en una colchoneta, una camilla. No es era una estrella de yoga que teníamos allí en el coche. Y así dormía. En fin, fue un poco caótico toda esta parte del hospital, todo el trato que recibimos allí. Yo entiendo que ya esta parte de la habitación se están reformando y que el hospital ya es un poquito viejo, pero no me esperaba que fuese a ser así de terrible nada más para ir. Es decir, todo el momento de antes, la habitación súper chula, la atención súper tal, perfecto, pero el momento que dejas de estar embarazada, ya tienes a tus hijos en brazos, es basura para ellos, es como desalojar ya, o sea, que se pasen los días para que os vayáis a casa y entre otra familia aquí. Era la sensación que teníamos. Los bebés nacieron con 2 kilos y algo. Rafa nació con 2 kilos 560 y Gaby con 2,070. Los bebés pierden peso al nacer. Entonces me dijeron amablemente que Gaby se tenía que quedar. Y yo así, ¿cómo que se va a quedar mi hijo? No, mi hijo no se queda. Ya preocupada yo, porque siempre he estado muy preocupada de lo pequeñito que era Gaby. Yo no me esperaba, porque durante todo el embarazo me decían que eran grandes, que eran no sé qué. Y cuando los vi, dije, esto es lo que dicen que son grandes. Luego entendí que para ser gemelos sí que son grandes. No eran grandes, son normales, tampoco es. Hay niños que nacen mucho más grandes. En fin. Dijimos que no queríamos que se quedase allí, que si había otra opción, y es que lo mandasen a Guadalajara. Como nosotros vivimos en Guadalajara, ¿cómo es que íbamos a estar recién paridos yendo de Madrid a Guadalajara? No sabíamos cuánto tiempo iba a estar Gaby en el hospital. Yo estaba desesperada porque no sabía cuánto tiempo iba a estar sin mi hijo. Lloraba mucho, yo no sabía qué hacer. Recuerdo que cuando se lo llevaron al hospital de Guada, vinieron en una ambulancia, se lo llevaron en incubadora. Javi fue el que bajó a llevarlo y me mandó una foto, y ahí que lloraba más porque yo no sé, me daba cosa ver a mi hijo en una incubadora de bebé, que no era una incubadora, bueno, sí, es para transportar. Y se lo trajeron aquí a Guadalajara, y en cuanto nos dieron todos los papeles del alta, vinimos a Guadalajara directamente al hospital. Yo con toda la cesárea, con Rafa en brazos, aguantándome la cicatriz, caminando así despacito por los pasillos del hospital de Guadalajara para ver a Gaby. Era como, por favor, ¿dónde está mi hijo? Hicimos el alta de Gaby allí, que había que también hacerlo, y nos llevaron a verlo. Y ahí estaba con una ropita que no le cabía porque sobraba por todas partes. Era tan pequeñito mi bebé, era como... Era una cosita enana, Gaby, para lo que es ahora, que es un bicho gigante. Es como, lo veo, es como, ¿dónde está ese bebé tan pequeñísimo con los ojos tan abiertos?
y ahí estaba. Nos dijeron que podíamos ir a la hora que quisiéramos y tal. Y así fue. Al día siguiente, bueno, este día por la noche, Javi fue solo a llevarle mi leche para que se la tomase, leche de pecho de mamá. Me he manchado y voy a dejar que se seque para poder quitarlo bien. Y al día siguiente fuimos por la mañana a primera hora a ver a Gaby. Y cuando llegué allí me dijeron, no, si ha comido súper bien por la noche, ha cogido un poquito de peso, si quieres te lo puedes llevar. Y yo así, o sea, me estás diciendo que me has hecho sufrir todo lo que he sufrido, he llorado todo lo que he llorado pensando que mi hijo estaría aquí días, porque tampoco me dijeron cuánto peso tenía que coger, solo que tenía que tener más de 2 kilos y pico. Y yo así, y dijeron, no, no, te lo puedes llevar. Sí que... Y yo, pues vale, desconéctame el pitido ese que tienes tú para ver si está todo bien, que me lo llevo. Y así nos vinimos felices y tranquilos a casa a empezar a ser padres. Bueno, yo luego ya la gente que me sigue por Instagram sabe que tuve una infección de la cesárea a los 2 días de llegar a casa, por lo que estuve yo sola ingresada durante una semana en el hospital, mientras me hacían 1000 pruebas, mientras me encontraba cada día peor y nadie sabía lo que me pasaba, hasta que finalmente, no sé si dieron con lo que era, porque nunca me dijeron qué había pasado, pero sí que me dijeron que me podía irme a casa. Durante ese tiempo que estuve en el hospital, yo solo lloraba porque quería estar con mis hijos. O sea, desde un primer momento, desde mi embarazo que fue idílico, hasta el momento que salieron mis hijos, fue como, ¿por qué no tengo a mis hijos? Y ahí fue como demasiado terrible todo. Claro, cuando estaba allí, Javi me llevaba a los niños, pero tampoco quise que se quedasen allí porque el hospital no es un ambiente para bebés. Sí, que entiendo que tienen que estar con sus padres, pero yo no quería, yo quería que estuviesen cómodos, que estuviesen en casa, que estuviesen bien, felices y tranquilos. No quería a los bebés en el hospital conmigo. Así que Javi se tuvo que apañar con la familia, con amigos y tal en casa, mientras yo estaba en el hospital. Que eso es otra cosa que me llama mucho la atención porque siempre decía cuando estaba embarazada que yo quería este momento para estar con mis hijos sola, que yo no quería muchas visitas en casa, que no quería eso ni aquello. Y resulta que yo no estaba en casa y las visitas fueron las que nos echaron una mano para que Javi no se volviese loco con 2 bebés recién nacidos en casa. Por eso os decía el tema de que podemos hacer planes, pero que no sean muy cerrados porque no todo sale como queremos. Después de una semana de estar mal en el hospital, sin saber lo que me pasaba, recibiendo transfusiones de sangre, finalmente volví a casa y ahí fue cuando empezamos a ser una familia completa. Después de eso pasaron más cosas y tuvimos varios momentos de tensión. Casi perdimos a Rafa por una negligencia médica, por un corte de frenillo que hicimos en un sitio que no recomiendo, pero tampoco voy a hablar mucho de eso, porque legalmente no puedo, si no lo haría todavía. Y ese es el story time de cómo me quedé embarazada de gemelos de forma natural cuando me habían dicho que no podía quedarme embarazada, que iba a tener muchos problemas para ello, de cómo fue mi embarazo, de cómo fue mi parto y cómo fue el posparto inmediato. Toda la gente que me sigue por Instagram eso lo acompañó en directo y ahora he hecho una versión como muy resumida de cómo ha sido de la experiencia y de todo. Porque no todo el mundo que me sigue aquí en YouTube me sigue en Instagram y seguramente hay gente que se ha perdido esa parte de mi vida y que de repente vuelvo con 2 bebés. Así que quería contaros mi experiencia, quería dejar aquí registrado. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao.